Así que bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias y acompáñame con Biblia abierta en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 14. Hoy vamos a considerar el tema, la comprensión necesaria que debemos tener para la armonía en la iglesia local. La comprensión necesaria en la armonía de la iglesia local. Te invito a buscar en tus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 14. Vamos a mirar juntos desde el verso 1 en adelante hasta el versículo 9. Dice el apóstol Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Mira el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si estás conmigo siguiendo la lectura desde el verso 4 en Romanos capítulo 14, quiero que observes las veces que aparece el término Señor. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará ¿qué? Toda rodilla. Mis queridos, les invito entonces a considerar en el día de hoy el tema que tiene que ver con la comprensión necesaria en la armonía de la iglesia local. Al leer el Salmo 133, Antiguo Testamento, vemos el sentir el corazón de Dios, donde dice el verso 1, versículo que nos gusta tanto: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí tenemos la clave de la comunión y de la armonía. Ahora, mantener la armonía entre los seres humanos no es fácil, porque donde hay seres humanos hay potencial de conflicto, hay potencial de dificultades. ¿Por qué? Dice Santiago en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es por eso que cuando entendemos la verdad del Evangelio, el yo debe morir. Nuestro ego debe morir, como dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo entonces quiere insertar esta mentalidad en el pueblo del Señor. En Romanos capítulo 13 nos ha enseñado la autoridad expuesta por Dios y debemos vivir cívicamente, responsablemente para la gloria de Dios, por el reconocimiento que da la autoridad, por lo que nosotros comprendemos de la palabra de Dios, por las consecuencias al violar las leyes y por el gran amor que debemos manifestar al mundo entero. Eso viene de una mente renovada, Romanos capítulo 12, de una persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Ahora, Pablo está escribiendo a una iglesia que es multicultural. Por así decirlo, son grandes las diferencias que hay, no solamente económicas, hay dueños y hay esclavos, sino que también la mentalidad, por así decir, también el conocimiento y los diferentes niveles de madurez espiritual. De hecho, habían algunos creyentes que aún seguían esclavizados a tradiciones del pasado. Recuerda que no todos los creyentes estamos en el mismo nivel espiritual, pero Dios está trabajando en la vida de todo creyente, ya que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar.
En nuestro estudio anterior veíamos la consideración necesaria en la armonía. Y al mirar el verso 1 veíamos la apelación que se nos hace, que debemos recibirnos y no para estar contradiciéndonos o estar intercambiando opiniones o tratando de convencer a los demás. Vimos el antagonismo que hay porque unos creen de una forma y otros creen de forma diferente en cosas que no son doctrina fundamental, en áreas grises que no necesariamente dañan la iglesia, pero que si entramos en polémicas, en conflictos, sí la dañan. Es por eso que al verso 3 debemos aceptarnos en el camino. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque lo ha recibido el Señor. Vemos entonces que nuestra decisión como creyentes, como aquellos que conocemos la gracia y la misericordia de Dios, que entendemos sus múltiples misericordias y sus gracias, que Dios nos ha aceptado no por mérito propio, sino por la obra consumada de Cristo Jesús. Debemos vivir ahora con la mentalidad, con la decisión en nuestras vidas de no ser tropiezo a nadie. ¿Recuerdas Pablo en Corintios capítulo 10, verso 32, la primera carta? Pablo dice, no se hay de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni tampoco a la iglesia. De hecho, en Marcos capítulo 9, verso 42, fue muy drástico nuestro Señor Jesucristo al decirnos, ten cuidado de hacer caer a uno de los más pequeñitos. Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En otras palabras, una drástica muerte, porque es preferible que mueras así hacer de tropiezo. Pero ¿cuántas veces reflexionamos en esto? Es por eso que ahora vamos a ver la comprensión necesaria en la armonía de la iglesia local. Y si tienes tu Biblia abierta en el libro de Romanos, allá en el capítulo 14, quiero que observes conmigo el versículo 4. Mira lo que vamos a ver acá. En primer lugar, refrena tu forma de pensar. Verso 4. El texto dice lo siguiente. ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En primer lugar, en esta comprensión necesaria, debemos poner freno a tu forma de pensar equívoca, crítica. ¿Tú quién eres? Pregunta. ¿Tú quién eres? En otras palabras, ¿por qué estás asumiendo algo que le corresponde al Señor? Él juzgará. Estamos hablando en temas grises. Estamos hablando no en situaciones de moralidad, en cosas como comida, bebida y ciertos tipos de temas que son grises en la vida. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? El que come, ¿recuerdas el verso 3? No menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha aceptado. Vemos acá la prohibición de Dios de no juzgar, no emitir un juicio de valores en temas que nosotros no conocemos. No podemos andar juzgando las motivaciones porque no las vemos. Vemos hechos, vemos acciones, pero no vemos el interior, el corazón. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Refrena tu forma de pensar. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. La actuación del creyente es un asunto entre él, entre su persona y el Señor. Yo no puedo decir, este creyente no ora, se le nota que no ora. Usted no lo sabe. Si él está firme, esa relación, esa comunión es entre ese creyente y el Señor. La examinación tiene que ser personal. La autocrítica es personal. Estar queriendo ver la paja en el ojo ajeno y no lograr ver nuestra propia viga es un problema serio de proyección. Vemos en otros lo que somos incapaces de ver en nosotros mismos. Por el contrario, más que juzgar a los demás, las Escrituras nos llaman a juzgarnos nosotros mismos. Jesús dijo, mira tu propia viga. En 2 Corintios, en el capítulo 13, el versículo 5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Usted debe hacer un análisis personal.
¿Cuántos años lleva como creyente? Su mentalidad ha cambiado, sus acciones han cambiado, sus valores son bíblicos, provienen de la palabra de Dios. Sus supuestos valores se correlacionan con su actuar, con su caminar, con su andar. ¿Recuerdas cuando Pablo nos enseña con respecto a la cena del Señor? 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Por tantos, pruebes cada uno ¿a quién? A sí mismo. Es por eso que el verso 4 dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor, queridos. La firmeza que tenemos en el Señor no está en nuestra fe, sino que está en la gracia del Señor que nos fue otorgada. En Romanos capítulo 5, usted conoce el verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestra fe fue el medio de alcanzar la gracia del Señor. Pero el verso 2 dice lo siguiente. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En quién estamos firmes? ¿Por qué estamos firmes? Por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, por la bondad del Señor, porque el Señor ha decidido mantenernos firmes. De hecho, Judas capítulo 1 o el versículo 24 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Comprensión necesaria en la armonía de la iglesia local. Refrena tu forma de pensar crítica, de menospreciar, de criticar. ¿Tú quién eres para juzgar? Está diciendo el Señor en verso 4. Observa en segundo lugar, versículo 5 y versículo 6. Uno hace diferencia entre día y otro día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come pan para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vemos en segundo lugar, respeta las diferencias personales. Primero, refrena tu forma de pensar. En segundo lugar, respeta las diferencias personales. ¿Qué tipo de referencias? No es juicio de valores en las acciones que las Escrituras claramente nos enseñan, sino que son verdades grises. Respeta las diferencias. Aquí vemos en primer lugar que algunos hermanos estaban haciendo distinción entre los días. Verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. En los primeros versos el asunto giraba en torno a la dieta, la comida, los escrúpulos. Yo no como esto, yo no como carne, algunos aferrados a las tradiciones. Ahora aquí vemos que la situación cambia y tiene que ver con los días. Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, verso 16, ya nos ha enseñado lo siguiente. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Pablo es muy claro, ya no estamos bajo las tradiciones o las celebraciones o las fiestas hebreas. Ahora estamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia del Señor. Algunos hoy afirman que el día del Señor es el domingo. Y están aferrados y lo dedican porque el domingo es el día del Señor. La verdad, para ser muy honesto, el domingo no es el día del Señor. De lunes a domingo, todos los días son el día del Señor. Ahora, pero usted me dirá, pero Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice, se habla del día del Señor. Escúcheme bien. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10, cuando Juan dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es un día escatológico, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con eventos más que un día particular de la semana. Personalmente creo que todos los días son del Señor. Ahora, si usted ha decidido dedicar el domingo para la gloria del Señor, amén. Amén. Si otro hermano dice, no, todos los días yo lo dedico para la gloria del Señor. Amén. Nadie juzgue en días. Otro juzga iguales todos los días. Es decir, para él, todos los días son del Señor. Y de hecho,
Todos los días son una oportunidad de renovar nuestro compromiso. Romanos capítulo 12, verso 1. Por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuándo lo hago? Todos los días. ¿Por qué? Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Todos son días del Señor. Ahora, hemos decidido y creemos que a la luz de las Escrituras nos debemos reunir el primer día de la semana, que es la forma, que es el nombre que se describe hoy al día domingo, donde nos reunimos para adorar al Señor. Pero ¿cuál es el argumento de Pablo? Respeta las diferencias personales. Vemos en la distinción de los días. Otro juzga iguales todos los días. Mira lo que dice Pablo. Presta atención. Conclusión. Verso 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada creyente debe tener firmezas en su propia mente, o mejor dicho, convicciones. Esto es importante. Debemos movernos como creyentes con convicciones. Ahora, cuidado. Hay muchos creyentes que son como loritos. Escuchan una cosa y ya lo repiten. Escuchan otra cosa y ya lo repiten. Yo le llamo convicciones prestadas. Cada uno de nosotros debe tener convicciones personales a la luz del consejo de la palabra de Dios, de la reflexión en la palabra de Dios, en las decisiones que está tomando. Las usamos y debemos vivir por convicciones. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, la mente es clave, porque es la mente la que tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Y las convicciones que usted y yo tenemos y que debemos tener, no solamente doctrinales, sino de prácticas, de vida, de moralidad, de valores. Esas convicciones deben provenir de la palabra de Dios y adaptar mi accionar, mi escala de valores a la verdad de la palabra de Dios. Les he contado antes en una historia que tuve un amigo en mi país, un hombre tremendamente inteligente, trabajaba en la Biblioteca de Historia Nacional en mi país, un hombre con un conocimiento muy amplio. Se convirtió al Señor, amaba al Señor, se devoró la palabra de Dios, se devoró los estudios, las teologías y conceptos bíblicos. Y un día llegó con una hoja un poquito más grande que el A4 que usamos acá, le llamamos allá hoja universitaria, con principios que estaban escritos por ambos lados, conclusiones de su vida. Y él me entregó esa hoja y me dijo: Andrés, por favor, puedes buscarle versículos a estos principios de vida que he decidido adoptar. Sonaba bien, pero la escala de valores, los principios de valores, primero provienen de la palabra de Dios. Primero voy a la palabra y los extraigo. No es al revés, no es que yo llego a mis conclusiones de vida. Por eso Pablo dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Respeta las diferencias de las personas. Había distinción entre los días. Mira el verso 6. Había también la decisión del creyente en el Señor. Verso 6. Observa la decisión del creyente en el Señor. El que hace caso del día, guardaba algunos días, respetaba algunos días, lo hace para el Señor, es decir, para la gloria de Dios. El creyente que hace distinciones entre los días, lo está haciendo pensando que de esa forma da gloria a Dios. Observa el texto, la decisión del creyente y el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿qué dice el texto? Para el Señor no lo hace. Lo mismo es el hermano que piensa de forma diferente. Mira, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Observa conmigo la palabra Señor que aparece 4 veces acá, donde tiene que ver la decisión de ese hermano, a pesar de que es diferente, lo está haciendo para el Señor, y el Señor le juzgará y yo debo respetarle. Llevo este principio a lo que está produciendo división en el día en el pueblo del Señor. Algunos
por los conceptos escatológicos. Ya estamos en la tribulación, ya nos está marcando la bestia. Queridos, hagamos distinción, respetemos las diferentes opiniones. Si tú te has vacunado, no critiques a los que no lo han hecho, y los que no lo han hecho, no condenen a aquellos que lo han hecho, porque para el Señor lo han hecho. Dice, el que hace del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come pan para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come para el Señor come y da gracias a Dios. En ambos casos, estos creyentes están buscando la gloria al Señor. Comprensión necesaria en la armonía de la iglesia. Refrena tu forma de pensar. Respeta las diferencias, la distinción entre los días que vemos acá y la decisión de los creyentes ante el Señor. Mira, en tercer lugar, reconoce, dice el apóstol Pablo acá, y vamos a ver versos 7 al 9, que debemos reconocer que el Señor nos ha recibido y que el Señor es soberano y que el Señor también juzgará. Reconoce la recepción del Señor. Mira, vemos acá en primer lugar la posición de relación esencial que tienen los creyentes. Observa el verso 7. Porque ninguno de nosotros, Pablo se incluye con sus receptores. Pablo incluye a aquellos que piensan que las fiestas son importantes, los días son importantes o la dieta es importante. También incluye a aquellos que no tienen problemas con comer carne, aquellos que no tienen problemas con los días. Pablo dice, porque ninguno de nosotros, todos los creyentes, incluye a todos los creyentes, vive para sí. Y esto es importante. Usted que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, tiene otra escala de valores, vive para otro reino. Si bien es cierto, vivimos en esta tierra y algún día seremos sacados de esta tierra, nosotros somos una, por así decir, subcultura dentro de la cultura. Somos australianos, si usted tiene nacionalidad australiana, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestra escala de valores está por sobre el reino terrenal. Porque ninguno de nosotros vive para sí. En el momento en que usted recibe a Cristo como su Salvador personal, su yo, su ego tiene o tuvo que morir. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunta, ¿es realidad? ¿Es realidad en sus decisiones? ¿Es realidad en sus negocios? ¿Es realidad en su ocio? ¿Es realidad en lo que decide, en lo que hace? ¿Usted puede dar gloria al Señor con lo que está haciendo? Ahora somos del Señor. Recuerda, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no vivimos para nosotros. Hemos sido separados. Somos santificados. Somos pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Le pertenecemos ahora a Él. Reconoce la recepción del Señor, nos dice Pablo en versos 7 al 9, la posición de relación esencial del creyente, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno tampoco que muere para sí. Como dice el himnólogo, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por toda, sino por toda la eternidad. Ninguno muere para sí, porque de hecho, los que están muertos, creyentes, murieron ¿en quién? En Cristo Jesús. Observa el verso 8. No simplemente vemos la posición de relación esencial del creyente, sino que también vemos la permanencia del creyente en Cristo. Verso 8. Pues si vivimos, nuevamente nota la palabra curio, Señor, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Cada día es una oportunidad de dedicar nuestras vidas al Señor en forma práctica, diaria, cuando nos despertamos, abrimos nuestros ojos. Gracias, Señor, por el día tan lindo que me das. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, ¿qué dice el texto? Para el Señor morimos.
La vida del creyente debe ser siempre para la gloria del Señor. Pues si coméis o si bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más cuando morimos en Cristo Jesús? Ya que, como dice el apóstol Pablo, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Pablo dice en Filipenses 1:23, deseo partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Damos gloria a Dios permanentemente, tanto en nuestras vidas y también más allá de la muerte, al encontrarnos con nuestro glorioso Cristo Jesús. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fuimos comprados por precio, la sangre preciosa. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán también. Juan dice, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 40, lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Nuestra posición de relación esencial del creyente, la permanencia del creyente en Cristo, y observa el verso 9 y final, la preeminencia de Cristo en todo. ¿Qué dice el verso 9? Porque Cristo para esto murió, resucitó, ¿y qué dice el texto? Y volvió a vivir. Mira la preeminencia de Cristo. ¿Por qué no podemos estarnos juzgando? Porque los hermanos no me pertenecen, le pertenecen al Señor. Mira, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. En otras palabras, Pablo está afirmando acá la obra consumada de Cristo en la cruz. Pablo afirma la obra consumada de Cristo y la resume en palabras sencillas: murió, resucitó, volvió a vivir. Esta es la obra redentora, el precio que Él pagó. ¿Recuerdas que Pablo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, nos rescató, nos redimió? Pablo describe la preeminencia, el señorío de Cristo, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Mira lo que dice el texto: para ser Señor. La resurrección y entronización de Cristo le proclama como Señor. Fue recibido arriba en gloria y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y se le dio por cabeza y se le dio autoridad. Efesios capítulo 1 verso 21 dice lo siguiente: que Dios lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él tiene el derecho a juzgar nuestras vidas, porque ante Él debemos responder tarde o temprano, todos los hombres. Los creyentes ante el tribunal de Cristo, los inconversos ante el gran trono blanco. Mira la conclusión del apóstol Pablo: porque Cristo para esto murió y resucitó, ¿y qué más? Y volvió a vivir para ser Señor. Pregunta: ¿es Señor de tu vida? ¿Vives para tu Señor? ¿Obedeces a tu Señor? Ya no debemos vivir para nosotros mismos. Debemos vivir para el Señor. Es por eso que vienen tan a clave las palabras del Señor cuando dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Para el Señor, así los muertos como los que viven, para ser Señor, para ser el soberano, así de los que están muertos, porque están en Cristo, y los que están vivos, que vivimos para el Señor. Por lo tanto, nadie debe asumir un señorío y juzgar por sí mismo a los otros. Esto le pertenece al Señor. Y como veremos en el próximo estudio, verso 10 al versículo 12, veremos el tribunal de Cristo. Veremos que debemos dar cuenta a nuestro Señor. Ten cuidado de juzgar a los demás, porque a veces en el emitir ese juicio nos equivocamos todos. Viene a mi mente hace años atrás
hace unos cuantos años atrás. Dos creyentes estaban en pugna y uno que se creía mucho más espiritual, pero que llevaba menos años, que el otro que llevaba más años, se dijo uno al otro, ¿sabes qué? Yo no hablo con ese hermano o con esta persona, porque para mí él es un creyente carnal y yo no tengo nada que hablar con un creyente carnal. Lo paradójico es que ambos en el día de hoy están fuera de la comunión del Señor, no están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a estarnos juzgando los unos a los otros. Debemos dejarlo en las manos del Señor. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Les invito a que me acompañen con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Y esta linda oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener la humildad suficiente, de aceptar nuestras diferencias, de no luchar por ser absolutistas o creer que tenemos todo el conocimiento, todas las respuestas o que todos deben actuar y pensar como yo lo hago. Ayúdame, Señor, a tener convicciones firmes. Ayúdanos a tener convicciones firmes que provengan del consejo de tu palabra. Que mis hermanos en el día de hoy, al oír esta enseñanza, puedan tomar firmes convicciones y vivir su vida en base a los valores del reino que provee tu palabra y no satisfacer todo el tiempo solamente los deseos de la carne. Pedimos tu gracia, tu bendición, nos encomendamos en tus manos y que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones, pues honramos el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.